Mi esposa me llamó mantenido inútil y me echó a la calle tras 25 años de matrimonio. Ahora su empresa se derrumba porque los clientes solo quieren hablar con el mantenido. Ya no estoy enamorada de ti, Neil, dijo Cassie, mi esposa de 25 años, con la misma frialdad con la que se cancela una suscripción. Estábamos en la sala de estar que yo mismo había pintado, rodeados de fotos de una vida que, al parecer, solo yo recordaba. Siendo honesta, continuó, sin mirarme a los ojos, me he dado cuenta de que no aportas nada de valor a mi vida. Eres una carga. Una carga. Esa palabra se quedó flotando en el aire, pesada y tóxica. Yo, que había renunciado a mi propia carrera para ser la cara, las manos y el corazón de su empresa. Yo, que había criado a nuestros hijos mientras ella se convertía en la visionaria. Me quedé mudo, no por la sorpresa, sino por el absoluto borrado de mi existencia que acababa de presenciar en una sola frase. Ella no solo estaba terminando un matrimonio, estaba reescribiendo la historia para eliminarme de ella. Tengo 50 y tantos años. El tipo de hombre que creía en los finales felices, en el trabajo duro y en la lealtad por encima de todo. Cassie, de 48, y yo éramos de esos matrimonios que la gente envidiaba. Hechos el uno para el otro, solían decir nuestros amigos en las barbacoas. Y durante más de 2 décadas, yo también lo creí. Nos conocimos en la universidad. Yo era el pragmático, el que tenía un plan. Ella era la soñadora, con una energía caótica y una ambición que podía quemar si te acercabas demasiado. Cuando su padre falleció y le dejó una herencia considerable, tuvo una idea, una empresa de consultoría de diseño de interiores de lujo. Era una idea brillante, pero Cassie no tenía ni idea de cómo tratar con la gente. Era impaciente, a menudo condescendiente, y veía las relaciones con los clientes como una molestia necesaria en el camino hacia el beneficio. Ahí es donde entré yo. Tú tienes la visión, yo tengo la paciencia, le dije una noche, mientras dibujábamos el logo en una servilleta. Tú eres el cerebro, yo seré el corazón. Al principio, ambos teníamos nuestros trabajos. Yo era gerente de ventas en una empresa de software y era bueno en ello. Pero su negocio, Cassie Interiors, despegó como un cohete. Los clientes amaban sus diseños, pero volvían por el servicio. Y el servicio era yo. Yo era el que recordaba los nombres de sus hijos, el que les enviaba una botella de vino en su aniversario, el que pasaba horas al teléfono calmando a un cliente nervioso porque el mármol italiano tenía una veta que no le gustaba. Con el tiempo, la empresa creció tanto que se volvió insostenible mantener 2 carreras. Tuvimos la conversación. Neil, gano lo suficiente para mantenernos a los dos y mucho más, me dijo una noche, con los ojos brillantes de éxito. Deja tu trabajo. Ven a trabajar conmigo a tiempo completo. Te necesito. Además, con los niños, sería perfecto que uno de nosotros tuviera más flexibilidad. Así que lo hice. Dejé mi carrera, mis comisiones, mis perspectivas de ascenso, y me sumergí de lleno en su sueño. Durante más de 10 años, fui el director de relaciones con el cliente no oficial. Manejaba las contrataciones, la logística y sobre todo, a los clientes. Cassie se presentaba a las reuniones iniciales para vender el concepto y luego desaparecía en su estudio, dejando que yo me encargara del desastre, las expectativas y las personalidades. Mientras tanto, yo también era el padre a tiempo completo. Llevaba a los niños al fútbol, ayudaba con los deberes, cocinaba la cena. Ella era la CEO, yo era todo lo demás. Y funcionó. Éramos una máquina bien engrasada. La empresa facturaba millones. Compramos una casa enorme, viajamos por el mundo. Pero algo cambió sutilmente en los últimos años. El nosotros se fue convirtiendo en yo. Sus frases empezaron a cambiar de hemos construido esto juntos a mira el imperio que he construido. Empezó a soltar chispazos. Comentarios pasivo-agresivos que dolían como cortes de papel. Si me tomaba una tarde para ir al partido de nuestro hijo, ella suspiraba, debe ser agradable tener tanto tiempo libre. Si un cliente me elogiaba en un correo electrónico, ella lo leía y decía, bueno, para eso te pago, ¿no? Aunque, técnicamente, nunca me pagó un salario. Yo vivía de nuestro dinero, que cada vez se sentía más como su dinero. El golpe final fue el discurso del divorcio. Pienso que eres un marido inútil que solo vive de mí, escupió, las palabras cargadas con un veneno que se había estado gestando durante años. Dependes demasiado de mi empresa. Sin mí, no serías nada. Te estoy liberando, Neil. Y a mí también. Traté de razonar. Le recordé los sacrificios, los años de trabajo, las relaciones que yo había construido. Ella se rió. Una risa corta y cruel. ¿Relaciones? Neil, eres encantador,
pero reemplazable. Puedo contratar a 10 como tú mañana mismo. Ahora, por favor, no hagas esto más difícil. Te he dejado los papeles del divorcio en la mesa. Fírmalos. Ahí fue cuando mencionó el acuerdo posnupcial que habíamos firmado años atrás. Insistió en hacerlo cuando la empresa empezó a generar millones. Para proteger la herencia de mi padre, dijo. El acuerdo estipulaba que, en caso de divorcio, la empresa y todos sus activos eran exclusivamente suyos. Yo no era un cazafortunas y en aquel momento, ciego de amor, firmé sin dudar. Pensé que era un papel que nunca usaríamos. ¡Qué iluso! Acepté el divorcio. No iba a rogarle a alguien que me amara, no después de que me llamara inútil. Vendimos la casa, dividimos las ganancias, la única parte que era 50/50, y seguí mi camino. Parecía eufórica el día que firmamos los papeles finales. Libre. Los primeros meses fueron un infierno. La depresión me golpeó como un tren de mercancías. Un hombre de mi edad, sin carrera propia, sin un hogar, con un currículum obsoleto. Me sentí exactamente como ella me había descrito, un inútil. Pero poco a poco, con la ayuda de mis hijos ya adultos y un par de buenos amigos, empecé a reconstruirme. Alquilé un pequeño apartamento. Empecé a buscar trabajo. Y traté, con todas mis fuerzas, de no pensar en Cassie ni en su empresa. Hasta que, 6 meses después, en un bar, me encontré con uno de sus empleados. Neil, un joven diseñador que yo mismo había contratado. Tenía la cara demacrada y los ojos cansados. Neil, le saludé. ¿Cómo van las cosas? Me miró, pidió 2 whiskies y me contó todo. La empresa se estaba hundiendo. Los clientes estaban cancelando contratos masivamente. La moral en la oficina era inexistente. Cassie, me dijo, se había convertido en una tirana, gritando a todo el mundo y culpándolos por su propia incompetencia. Es que no entiende, Neil, me dijo el joven. Ella nunca entendió. La empresa no eran sus diseños. Era usted. Y entonces, todo empezó a encajar. Lo que Cassie nunca comprendió es que el lujo no se vende con un producto, se vende con una relación. Nuestros clientes no eran millonarios cualquiera, eran magnates, celebridades, gente acostumbrada a que les besaran el suelo que pisaban. Eran temperamentales, exigentes e increíblemente leales y sentían que se les trataba con respeto. Y yo era el que les daba ese respeto. Cassie era la artista, yo era el embajador, el confesor, el solucionador de problemas. Después del divorcio, empecé a recibir llamadas. Eran los clientes. Neil, ¿dónde diablos te has metido? Llevo 3 semanas intentando que alguien me devuelva la llamada sobre las cortinas de seda, me dijo un viejo cliente, un productor de Hollywood. Lo siento, John, respondí con calma. Cassie y yo nos hemos divorciado. Ya no estoy involucrado en la empresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loca? Tú eras la empresa. No dije nada malo de ella. Solo la verdad. Les decía que ya no trabajaba allí y que debían contactar directamente con Cassie o con quienquiera que ella hubiera puesto a cargo. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Uno por uno, los pilares de su imperio empezaron a llamarme, y uno por uno, yo les daba la misma respuesta honesta y neutral. La verdadera avalancha comenzó cuando uno de nuestros clientes más antiguos, un empresario tecnológico llamado Mark, me llamó no solo para preguntar por mí, sino para ofrecerme un trabajo. Neil, mi propia empresa está expandiendo su división de hospitalidad corporativa. Necesito a alguien que sepa tratar con gente importante. Alguien como tú. El mismo trabajo que hacías con Cassie, pero para mí, y con un sueldo de 6 cifras. Acepté de inmediato. Era mi salvación. Y entonces, ocurrió algo interesante. Una semana después de empezar, Mark me llamó a su oficina. Siendo honesto, Neil. Estoy a punto de firmar un contrato de renovación con Cassie Interiors para nuestras nuevas oficinas, pero después de lo que pasó, ¿es ella realmente la mejor opción? Dame tu opinión sincera. ¿Hay alguien mejor? No tenía ninguna obligación de protegerla. Ella me había llamado inútil y me había desechado. Había terminado de cubrirle las espaldas. Sí, Mark, respondí. Hay opciones mejores. Conozco bien a su principal competidor. Son más organizados, más atentos y su equipo de servicio es impecable. Ese fue el fin de Cassie Interiors. No lo supe en ese momento, pero Mark no solo canceló su contrato, sino que, en sus círculos, corrió la voz de que el pegamento que mantenía unida a la empresa de Cassie se había ido. Los clientes empezaron a huir como ratas de un barco que se hunde.
Un par de meses después, la historia completa me llegó a través de la esposa de un viejo amigo. Al parecer, mi amigo, un hombre llamado Brian, había estado presionándome para que fuera empático y ayudara a Cassie en su momento difícil. Su esposa, Andrea, una mujer decente, sospechó de su extraña lealtad hacia Cassie. Hizo algo de investigación en el teléfono de su marido. Y encontró la verdad. Cassie llevaba más de un año teniendo una aventura con Brian. El shock me golpeó con la fuerza de un impacto físico. De repente, todo tenía sentido. Su cambio de actitud, su frialdad, su desesperación por deshacerse de mí. No era porque se hubiera desenamorado. Era porque ya estaba con otro. El discurso sobre mi inutilidad no era una revelación que había tenido, era la excusa que había fabricado para justificar su traición y empezar una nueva vida con su amante. Brian quería que yo ayudara a Cassie a salvar la empresa porque su futuro estilo de vida de lujo dependía de ello. La ira que sentí fue pura y gélida. Pero junto a la ira, algo más hizo clic en mi cabeza. Una conversación lejana con nuestro abogado cuando firmamos el posnupcial. He añadido una cláusula de infidelidad estándar, había dicho el abogado. Si alguna de las partes es infiel durante el matrimonio, el acuerdo queda completamente anulado. Todos los bienes, incluida la empresa, se considerarían bienes matrimoniales divisibles. En aquel momento, me reí. Ahora, no me reía en absoluto. Llamé a mi abogado de divorcio al día siguiente. Le conté la historia. Hubo un silencio en la línea, seguido de una risa lenta y satisfecha. Neil, dijo. Acabas de ganar la lotería. La empresa, en el momento de vuestro divorcio, estaba valorada en más de $10 millones. Si podemos probar la infidelidad, la mitad de esa valoración es tuya. Mientras tanto, la vida de Cassie se había convertido en un infierno. Su empresa estaba en bancarrota. Andrea, la esposa de Brian, se divorció de él, exponiendo la aventura a todo nuestro círculo de amigos. Brian, que no tenía dinero propio, fue abandonado por Cassie en cuanto ella se dio cuenta de que su fuente de ingresos se había secado. Estaba sola, arruinada y despreciada por todos. Ayer, por primera vez en casi un año, me llamó. Su voz era irreconocible, rota por los sollozos. Me rogó, me suplicó perdón. Me pidió que detuviera el proceso legal. Dijo que lo había perdido todo. Por favor, Neil, lloró. Cometí un error terrible. Pero te amé. Por los viejos tiempos, ayúdame. Dejé que terminara su discurso. Dejé que el silencio se alargara, pesado e incómodo. Cassie, dije finalmente, mi voz tranquila y firme. Los viejos tiempos, los quemaste tú. En cuanto a tu empresa, ya no existe. Y en cuanto a tu dinero, estás en lo cierto, lo has perdido todo. Hice una pausa. La mitad ahora es mía, según las reglas que tú misma insististe en poner. Resulta que mantenido inútil, sí que aportaba valor, después de todo. Un valor de $5 millones, para ser exactos. Que tengas una buena vida. Colgué el teléfono. No sentí alegría. No sentí venganza. Solo sentí cierre. El zumbido de la justicia silenciosa. Me sirvió un whisky, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento y observé la ciudad. Estaba en paz. Ella no me había liberado a mí, se había liberado de la única persona que la mantenía anclada a la realidad. Me quitó un matrimonio, sí, pero sin saberlo, me devolvió mi vida, mi autoestima y, resulta, una fortuna considerable. A veces, el mejor karma no es una tormenta ruidosa, sino la calma silenciosa que llega después de que la persona que te hizo daño se ahoga en el desastre que ella misma creó. ¿Hice bien en tomar el dinero y dejarla sin nada después de su traición, o debería haber mostrado piedad por los 25 años que pasamos juntos? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.